Noten por favor conmigo aquí en la pantalla, nuestras vidas están compuestas de momentos difíciles y encrucijadas divinas. Sin duda tenemos que reconocer esta verdad que así lo puso Dios, de que vamos a enfrentar dificultad, y hay muchos momentos en la vida en las que Dios quizás tenga algo especial para nosotros, y esas son las encrucijadas divinas. Cada decisión, noten, cada paso va formando la trayectoria de nuestra historia. Nuestra vida, noten, es una trayectoria de momentos en las que estamos escribiendo nuestra propia historia. Ahora, Dios es el supremo autor de nuestra fe. Sin embargo, Dios ha decidido que muchas de las cosas que Él quiere hacer en nuestras vidas dependen de cómo nosotros respondemos a la voluntad de Él. Él decidió esto. Hay una porción de la escritura que nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. Ahora, Él puede hacer milagros, pero Él decidió que si no tienes fe, pues Él no va a hacer los milagros. Y de la misma forma, hay muchas decisiones que la Biblia nos manda a tomar para que Dios actúe a nuestro favor. Entonces, nosotros ahorita somos el resultado de todas nuestras decisiones. Esto puede ser algo malo, puede ser algo bueno. Usted es la persona que mejor puede juzgar esto. Pero al fin, todos somos el resultado de nuestras decisiones. Esta panza que tengo es el resultado de muchas decisiones. Amén, pero son decisiones. Toma mucha disciplina comer cuando no tienes hambre. Amén. Todos sabemos que un dorito no es suficiente, ¿verdad? Todos sabemos. Pero en fin, en qué calidad de vida estemos ahorita familiarmente es porque hemos decidido algo. Y noten entonces, hermanos, si pensamos en todos y vean esto, que sí de nuestra vida, esas decisiones, oportunidades o momentos que pudieron cambiarlo todo, nos damos cuenta de que nuestra historia podría ser completamente distinto el día de hoy. Me pongo a pensar que si yo nunca hubiera ido a un antro un viernes en la noche, donde conocí a una cristiana mundana, que eventualmente ese fue el inicio de yo conocer a Cristo. ¿Qué si nunca hubiera ido ahí? ¿Qué si nunca hubiera ido yo a la iglesia bautista de Lancaster en 1996? ¿Qué si mi esposa nunca hubiera entrado a la librería a pretender que estaba buscando libros solo para conocerme? Amén. Ahí le pueden preguntar a ella. Estaba yo cada miércoles entraba a ver libros y de repente veo un dedo que aparece a un lado de mí y yo volteo y me dice: hola, soy Magdalena, tú eres de la iglesia hispana, ¿verdad? Yo, sí. ¿Qué ondas? Le dije yo. No dije. Pero así nos conocimos. ¿Qué tal si nunca hubiera entrado ella a conocerme? Porque nadie lo sabe, pero ella tomó el primer paso para ahí comenzó todo. Ahí, en algo tan sencillo como eso, inició toda nuestra historia de amor. Amén. Dice que hasta se emociona mi esposa. Amén. Ahora, ¿qué tal si nunca hubiera rendido mi vida al ministerio? ¿Qué tal si nunca hubiera ido a pastorear en Morgan Hill, California? ¿Qué tan diferente hubiera sido mi vida? ¿Qué si nunca hubiera venido a Hermosillo? Nomás piensen, es un qué si. Son qué si que tiene el poder de cambiar todo. Sea lo que conoces hoy, usted también tiene un qué si. Para muchos estos qué si son trágicos. Puede ser, ¿qué si nunca hubiera cometido adulterio? ¿Qué si nunca me hubiera alejado del Señor? ¿Qué si nunca? Y cualquier qué si que usted le pueda poner, va a ver que tiene el potencial de cambiar toda su vida. Noten en la pantalla, un solo qué si puede cambiar totalmente la dirección de nuestras vidas.
Esa pequeña expresión representa el poder del cambio, la posibilidad y la fe. En una palabra, que es, o sea, sí. Que sí, noten por favor, es más que dos letras o dos palabras, es más bien un representante de un cambio total de tu vida. Por si usted no sabía, noten, la Biblia contiene 1784 sís y casi todos son condicionales. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Ahora, no quiero que se preocupen, no voy a predicar 1784 mensajes de sí. Pero eso, hermanos, nos recuerda que Dios obra en respuesta a decisiones humanas. Por un lado, yo sé que van a haber seres que, a ver, Señor, bendíceme, a ver, dale, quiero ver la victoria. Y Dios está, pues, oye, yo prometí hacer algo por ti, pero te dije cómo. En otras palabras, por ver ejemplos aquí, vean por favor, cada sí divino, vean, como estamos viendo aquí, que Dios nos da, viene en respuesta. Un claro ejemplo de esto es en Hebreos 13:7, donde la Biblia nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí hay un sí condicional, si oyereis. Noten por favor Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, luego dice la Biblia, todo lo que pidiereis, yo os haré que suceda. Pero ahora muchas veces nosotros pensamos que no, lo único que tienes que hacer es pedir en el nombre de Jesús y lo tendrás. No, hay un sí. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti, ahora sí, pide lo que quieras. Muchos de mis remordimientos, de sus remordimientos más grandes, van a comenzar con un sí también. Noten, si no tenemos cuidado, podríamos terminar nuestras vidas llenos de si tan solo, remordimientos de cosas que no hicimos. Y eso es muy triste porque podemos llegar todos al fin de nuestras vidas y nomás comenzar a contar historias. Si tan solo hubiera pasado más tiempo con mis hijos, si tan solo hubiera pasado más tiempo con mi esposa, si tan solo hubiera pasado menos tiempo tratando de conquistar el mundo y haber conquistado a mi familia, si tan solo. Encontramos una referencia muy triste en la Biblia que nos recuerda de este principio. Vean en sus notas, por favor, Jeremías 46, versículo 17. Ahí gritaron y noten, Faraón, rey de Egipto, es destruido. Dice, dejó pasar el tiempo, ¿qué dice? Y hermanos, esto es algo triste, nos recuerda de algo, de una profunda verdad. Aquí está un faraón y todo el mundo gritando, él podría haber hecho una diferencia, sin embargo, dejó pasar el tiempo. El faraón, noten, Ofra, un hombre con poder, influencia y oportunidades, dejó pasar su momento. La historia estaba lista para ser escrita por él, pero no actuó suficientemente rápido. Y cuando dejó pasar noten, su que sí, terminó su vida con lamentos de si tan solo. No, y hermanos, la Biblia no nos dice qué oportunidad dejó ir. Pero si usted y yo no tenemos cuidado en nuestras vidas, van a haber un montón de cosas que Dios tenía preparado para ti, que sí. Y no las vives y vas a terminar tu vida pensando y diciendo si tan solo. Porque dejaste pasar el tiempo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la Biblia nos dice que somos criados en Cristo Jesús, somos hechura suya, criados para buenas obras. Luego nos dice la Biblia, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El problema nunca está con Dios. Él tiene, hermanos, un camino lleno de victorias, lleno de triunfos, lleno de milagros que Él ya preparó, y muchas de estas cosas va a ser el resultado si usted hace algo.
Si usted toma la decisión correcta, si usted actúa a tiempo, firmemente podemos ver que a lo mejor podrías haber hecho una diferencia si hubieras hecho algo a tiempo, como en el caso de Faraón. Pero qué triste terminar y decir, si tan solo hubiera. Al final de tu vida, vean, tu mayor arrepentimiento no serán las cosas que hiciste y desearías no haber hecho. Eso nunca vas a estar pensando en esto. Tu mayor arrepentimiento serán las cosas que no hiciste y desearías haber hecho. Oh, ¿cómo hubiera? ¿Cómo hubiera? Son los sueños, noten que de qué tal si, a los que nunca les damos acción, los que se convierten en los lamentos de si tan solo. No quiero sonar muy filosófico, pero quiero que nomás me entiendan lo que estoy conectando aquí. Porque muchas veces, hermanos, ese es el problema grande de ¿qué tal? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si le entramos? ¿No se imaginan, hermanos, el monto de ansiedad, miedo que enfrenté para renunciar? Recuerdo mi primer pastoreado y salir por fe de tener un salario fijo a ganar nada. En 5 minutos, donde yo oficialmente fui y renuncié y ya la iglesia sabía porque ellos me apoyaron en venir en Hermosillo, pero donde ya oficialmente di mi renuncia. Y si me preguntaras qué y qué, pues no sé. Pero, ¿qué tal si Dios me bendice y Dios hace prosperar esto? Si Dios está conmigo, pues ¿quién contra mí? Pero qué tantos que sí, muchas veces no le entramos por temor y vamos a terminar si tan solo. Momentos, hermanos, de que sí en la historia bíblica están llenas también de oportunidades de pensar. La historia suya, igual como las historias bíblicas, están llenas de momentos que sí. Por ejemplo, nomás piensen conmigo en eso. ¿Qué tal si David hubiera fallado a la frente de Goliat? ¿Qué tan diferente fuera nuestra historia? Noten, ¿qué tal si Esther no hubiera ayunado y por lo tanto no hubiera hallado favor para salvar al pueblo de Dios? ¿Qué tan diferente fuera eso? ¿Qué tal? Noten, ¿qué tal si José y María no hubieran obedecido la advertencia del ángel de huir de Belén antes que llegaran los soldados de Herodes? ¿Qué tan diferente fuera la historia? ¿Qué tal? Noten si Abraham no hubiera obedecido el llamado de Dios. ¿Qué tal, hermanos, si Moisés no hubiera regresado a Egipto por miedo a Faraón? ¿Qué tal si Pedro no hubiera obedecido a Jesús cuando le digo, echa la red otra vez, porque ya habían, hermanos, ¿cómo se llama? Pescado toda la noche. Pero les hago otra pregunta más profunda. ¿Qué tal si Sansón hubiera sido un hombre consagrado? ¿Se imaginan las historias que estuviéramos leyendo en la Biblia en Jueces? Si Sansón no hubiera sido tan sonzón. Porque todo vino a un fin. Él terminó ciego, terminó siendo el títere del enemigo porque fue vencido por su propia carne antes que el enemigo lo venció. Pero ¿qué tal si hubiera sido él un hombre consagrado? ¿Qué tal si él hubiera sometido su voluntad a Dios? ¿Qué historias estuviéramos leyendo en la Biblia? Pero él mismo fue el autor de su propia historia. ¿Qué tal si Demas nunca hubiera dejado los caminos del Señor para irse al mundo? Noten, por favor, si nosotros paramos de vivir todos nuestros que sís, comenzamos, noten, a vivir por fe de la imaginación y comenzamos a vivir de nuestros recuerdos. Nunca he hablado con gente que no, antes nosotros, no, que hace años, nosotros, y se sienten bien, pero nomás hablan del pasado.
No están hablando de lo que actualmente están haciendo para el Señor. Hay tres tipos de sís en la Biblia, hermanos, y eso es lo que vamos a ir descubriendo a través de las semanas, si Dios nos permite. Por ejemplo, que sí, nomás para poder comprender, es el resultado, el resultado es sin límite en realidad, es fe, visión, obediencia. Cuando nosotros obedecemos a nuestros que sí, pues la historia se está escribiendo de todo lo que Dios puede hacer. Noten también otro tipo de sí es sí solo. Sí solo, noten hermanos, es el resultado, será remordimiento, lamento, culpa. Si solo hubiera tomado tiempo, si solo hubiera obedecido. Vean, también hay otro, si tú, es el resultado, estará basado en las promesas de Dios, bendición, propósito, victoria. Si tú haces, dice Dios, pues yo hago. Si tú cumples, yo cumplo. Entonces, el sí más poderoso, hermanos, que podamos hoy contemplar es el que se encuentra en Romanos 8:31, donde la Biblia nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, hoy quisiera enfocarme en ese que sí, pues si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vean esto en la pantalla, por favor. ¿Qué no estarías dispuesto a hacer si creyeras que Dios está contigo? Es por eso que, hermanos, la promesa aquí en Romanos 8, versículo 31 es tan importante porque nos da la promesa, si Dios está por nosotros, entonces ¿quién contra ti? Pero si verdaderamente creyeras este versículo, ¿qué no estarías dispuesto a hacer si sabes que Dios está contigo? ¿Qué historias te estás perdiendo en tu vida personal por no creer que Dios está contigo? ¿De qué cosas te estás perdiendo? Y noten, hermanos, vean esta pregunta. ¿Sabes que si eres un hijo de Dios, Él está a tu favor? A todos mis hijos, yo los he disciplinado, no se imaginan. Ellos saben qué tanto les amo. Amén, porque dice la Biblia que Dios ama, disciplina. Sin embargo, cuando yo disciplino a mis hijos, no es una señal que no tienen mi favor. No hay nada que ellos puedan hacer para perder el favor de un padre, de una madre, nunca. Por más rebeldes que sean nuestros hijos, por más sucios que tengan sus cuartos, por más locos que sean, siempre tienen el favor de sus padres, siempre. Los padres los pueden regañar, pero los padres dieran sus vidas por sus hijos, porque tienen el favor de los padres. Cuando Dios nos dice, si Dios está a nuestro favor, ¿quién nos puede hacer afrenta? Tenemos que comprender que para todo hijo de Dios, el favor de Dios ya está con nosotros. La Biblia nos dice para todos los hijos de Dios que somos aceptos en el amado, en Efesios 1:6. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios, en Juan 1:12. La Biblia nos dice que somos pueblo adquirido por Dios en 1 de Pedro 2, versículo 9. La Biblia nos dice que somos más que vencedores en Romanos 8, versículo 37. Todo lo que Dios dice de nosotros se basa, noten, no en nuestra fuerza, no en que somos especiales, se basa todo en que estamos en Cristo Jesús. Y estando en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén. La mentira más peligrosa del enemigo, noten, es hacernos creer que Dios está, que Dios no está, que Dios está en nuestra contra. Y es una mentira esa del diablo, porque si él te puede convencer que no está a tu favor, adivinen qué es lo que no vas a hacer, no vas a tomar acción. Esa fue la mentira que el diablo puso en la mente de Eva. ¿A poco no puedes comer de todos los árboles? Es que Dios sabe que si comes de este árbol, te estás perdiendo de una gran cosa. Tú vas a poder decidir entre el bien y el mal. Y eso es lo que Dios te está privando de ese tremendo placer. Y cuando pone el diablo la duda de que Dios no es tan bueno como él dice que es, que Dios en realidad no está obrando a tu favor, cuando él pone esa duda, comienzas a levantarte en contra de Dios,
comienzas a no obedecer a Dios, comienzas a hacer tu voluntad y al final de cuentas, hermanos, nos encontramos en problemas por no creer que verdaderamente todo lo que Dios desea para nosotros es porque Él está a nuestro favor. Dios, hermanos, está a su favor, a mi favor. Dios está a su favor en todas las formas imaginables. Dios está a tu favor por toda la eternidad. Incluso, hermanos, Él está tanto a tu favor que Él murió por ti y Él desea pasar toda la eternidad contigo. Ni usted mismo se aguanta y Dios sí te aguanta. Y Él dice, te amo tanto que morí por ti para tenerte para toda la eternidad. Si eres un hijo de Dios, si has nacido de nuevo, tienes este favor divino en tu vida. Si no tienes la certeza de tu salvación, si dudas de qué va a pasar contigo cuando mueras, reconocemos en esta mañana que Jesús murió en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, porque nosotros como seres humanos no podemos pagar la penalidad de nuestro pecado, pero Cristo por su amor a nosotros murió en la cruz para pagar el pecado por nosotros, para que todo pecador que quiera y se arrepienta y quiera ir a Jesús y le pide a Jesús que le salve, en la misericordia de Dios, Dios salva al individuo y de repente tiene favor eterno sobre él. Podemos ser malos hijos, pero Él sigue siendo un buen padre. Nosotros cambiamos, pero Él nunca cambia y sus promesas siempre, hermanos, son buenas para nosotros. Porque tenemos este favor de Dios en nuestras vidas. El mismo Dios que estaba con José, del cual hemos aprendido, es el mismo Dios que está con nosotros, hermanos. Hemos aprendido y ilustrado lo que Dios está dispuesto a hacer si Él está a tu favor, y lo vimos ilustrado en la vida de José. Él pudo decirle a sus hermanos, lo que ustedes trataron de hacerme mal a mí, Dios lo encaminó a bien en Génesis 50:20. Porque cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Es el mismo Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones. Es el mismo Dios que se nos prometió. Y si Dios está a nuestro favor, hermanos, ¿de qué nos estaríamos perdiendo hoy? Porque a lo mejor eres un hijo de Dios, pero dudas la buena intención de Dios para ti. Y como dudas, muchos nunca se van a ir de misioneros porque dudan. Muchos nunca van a rendir sus vidas porque dudan. Muchos nunca van a tener buenos matrimonios porque dudan. No saben lo que es someterse en las manos de Dios porque dudan de lo bueno que es Dios. Muchos nunca van a comenzar aquel negocio que Dios había puesto en tu corazón que iniciaras porque dudas. Para el Hijo de Dios sabe que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero muchos ¿estará Dios a mi favor? Y cuando hay esta inseguridad, no le entras porque dudas. Entonces quiero hoy compartir 3 resultados del favor de Dios en nuestras vidas. Y quiero nomás comprender, y el primer sí que vamos a estar estudiando el día de hoy es, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando comprendemos este sí, si comprendemos el favor de Dios, vean por favor número 1, el favor de Dios da confianza. O sea, nomás podemos comprender estas palabras, si Dios está con nosotros. No, hombre, si Dios está con nosotros. No dependemos de nuestras fuerzas, hermanos. No dependemos de quiénes somos. Dependemos de su presencia en nuestras vidas. Josué capítulo 1, versículo 9, la Biblia nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará, ¿qué dice? Contigo, donde quiera que vayas. Me pongo a pensar que sí, Josué dudara esta promesa. Que sí, cuando le dijo Dios, agarra los ejércitos y comienza a marchar a Ai, comienza a marchar a Jericó. Yo te doy la victoria, te prometo que mientras que yo esté contigo tienes la victoria, pero ¿qué tal? Si Josué hubiera actuado como muchos cristianos, bueno, sí cumplirá Dios, y nunca hubiera ido.
No solo a Josué se le prometió esto, pero vemos, noten en Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En Salmos 27, versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En Salmos 46, versículo 1 al 12 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. En Mateo 28, en Mateo 28, 20, la Biblia nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La confianza del creyente, hermanos, no se apoya en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Es ahí nuestro descanso. Cuando sabes que Dios está contigo, el temor se convierte en fe, hermanos. Cuando sabes que Dios está contigo, el temor, la ansiedad, se transforma en reposo. Cuando sabes que Dios está contigo, la incredulidad se convierte en esperanza. Porque si sabemos que Dios está con nosotros, pues no hay nada que nos puede detener. Vean esto en la pantalla, por favor. No existe un punto de influencia más poderoso que la palabra de 2 letras, sí. En el idioma de Dios, vean, esa pequeña palabra sí es el umbral entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo posible y lo imposible. Si usted ve cada mandato de Dios, siempre comenzó con un sí, si tú haces, yo hago. Si tú vas a Jericó y le das la vuelta y haces todo lo que yo te digo, esos muros van a caer milagrosamente. Si tú, yo. Si tú le entras, yo le entro. Y esta palabra sí es tan importante en la Biblia. Noten, cada vez que aparece un sí, Dios está abriendo la puerta de una promesa, pero también está esperando nuestra respuesta de fe. Por ejemplo, define nuestros más profundos arrepentimientos, si tan solo. Me imagino, no sé, allá cuando uno lee Mateo capítulo 10 y lee la historia del joven rico, me imagino que tarde o temprano este joven rico, ya sea en el infierno o en su vida, quizás pensó, si tan solo hubiera seguido a Jesús, si tan solo hubiera dado mi vida a Jesús, si tan solo hubiera vendido todo lo que tengo, le hubiera dado, si tan solo, ¿qué hubiera pasado? Si tan solo. El sí también, noten, desafía las circunstancias imposibles, como sí. Como Abraham, quizás, que creyó a Dios, y Sara, la Biblia nos dice, si Sara no fuera estéril, sin embargo, él creyó de todas maneras, porque creyó en sus promesas. ¿Qué tal, hermanos? En este aspecto también está llena también de infinitas posibilidades. El ¿qué tal sí? ¿Por qué? Porque cuando pensamos en David, por ejemplo, David quizás pensó, ¿qué tal si Dios me da la victoria sobre Goliat? ¿Qué tal? ¿Qué tal si yo le entro? ¿Me dará Dios la victoria? Y noten que él entró, ¿y sabes lo que Dios le dio? La victoria. Entonces, al final de cuentas, ya sea que tengas un sí tan solo o tengas un como sí, en el caso de Abraham, Dios le dice, ve todas las estrellas, así va a ser tu descendencia, y tenía una esposa estéril. O puede ser un ¿qué tal si? Y muchas veces, vean esto, vence toda objeción. Es por eso que decimos sin peros ni condiciones, pero Dios va a hacer lo que Él cumple, lo que Él promete hacer. Bíblicamente hablando, quiero que vean, sí es la conjunción condicional que convierte las promesas eternas de Dios en realidades presentes. Ahora, no sé, hermanos, pero yo me pongo a pensar que esta ciudad en la que entró Jesús, y al decir la Biblia, y no pudo hacer muchas señales por la incredulidad de ellos, si unos de ellos fueron salvos, cuando llegaron a la eternidad,
Se dieron cuenta de todas las cosas que Jesús estaba dispuesto a hacer por ellos, pero nunca lo vieron, porque no creyeron en su sí condicional. Amén. Cada una de esas promesas, hermanos, brinda una firme promesa de Dios, y para nosotros el sí más poderoso que vemos es: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense la confianza que esto debe de brindar a ti. Yo he hablado con esposas cristianas que tienen esposos incrédulos. Entonces, cuando yo he animado a esposas a ser fiel y tratar de testificarle a sus esposos, yo siempre comienzo con las Escrituras. Mira, la Biblia dice que Dios quiere que tu esposo sea salvo, sin duda. Él no retarda su promesa, y Él es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Tienes eso a tu favor. Y segundo, tienes otra promesa aquí en 1 de Pedro capítulo 3, que sin palabras, sino que con una conducta casi respetuosa, dice la Biblia que puedes ganar a tu esposo. Ya tienes dos promesas a tu favor. La pregunta es: ¿vas a obedecer a Dios? Y saben que hay damas que están dispuestas a pasar años sin ver a sus esposos salvos, porque nunca cumplen con el sí. Amén. No, qué conducta casta y sin palabra, nada. Yo le voy a dar los sermonazos que tiene que escuchar. Buena suerte. Pero Dios está tratando de operar a tu favor, si lo dejas. Amén. Pero no va a suceder cuando las cosas no están sucediendo como Dios estipula que deben de suceder. Vean, por favor, si Dios está a tu favor, no importa lo que venga en tu contra. ¿Estamos de acuerdo? Y aun si cambiamos esta oración y vean esto, y no importa lo que venga en tu contra, si Dios está a tu favor. Tenemos, hermanos, el favor de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos dice que nada nos puede hacer daño. Dice Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti, ¿qué dice? Prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Vean, por favor, eso significa que aunque el enemigo prepare su ataque, Dios siempre tendrá la última palabra. Por eso podemos tener confianza en que si Dios está con nosotros, pues entonces hay que tener la confianza para vivir en esta victoria, hermanos. Dice la Biblia en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? Entonces noten, por favor, tu fuerza no proviene de tu tamaño, sino de quien habita en ti. Entonces, una dama puede ir con toda la fe en Dios y actuar conforme a las Escrituras, porque es más grande el que está en ella que el que está en el mundo. Más grande está en ti, hermanos. Tienes un matrimonio que está fallando, más grande es el que está en ti. Sé valiente y comienza a hacer lo bíblico para que Dios obre. Tienes hijos que son pródigos, hay muchos, pero ¿qué vas a hacer? No podemos actuar de una forma antibíblica, tenemos que orar, porque la Biblia, hermanos, nos dice que oremos. Debemos de orar sin cesar, y podemos rogarle a Dios y rogarle a Dios y rogarle a Dios, porque Él está a nuestro favor si lo hacemos. La Biblia nos dice, hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten, hermanos, esta frase no es una motivación humana. Es literalmente, es una declaración de dependencia divina. Todo lo puedo, pero no en mí, en Cristo que me fortalece. Vean, por favor, la religión se trata de lo que tú puedes hacer por Dios. Hay muchos esclavizados a diferentes denominaciones y religiones que enseñan salvación por obras. Hay católicos haciendo penitencias y tratando de pagarle a la iglesia por su salvación. Sin embargo, noten, el cristianismo se trata de lo que Cristo ha hecho por ti. Entonces, pero todo comienza con esta verdad fundamental.
Si Dios está a tu favor, entonces ¿qué? ¿Qué debes de hacer? Si el Padre está, hermanos, a tu lado, la guerra la tienes ganada. Si Cristo está en tu esquina, vas a ganar la pelea. Si el Espíritu Santo es parte de tu equipo, pues éntrenle todos, vamos a ganar. Porque así lo prometió Dios, hermanos. El problema no es con lo que Dios está dispuesto a hacer. El problema que tenemos es con la obediencia que Dios determina que será lo que Él pide de nosotros para que Dios obre en nosotros. Pero la victoria ya la tenemos. Si somos hijos de Dios, la victoria ya la tenemos. No dudemos de esto. Entonces, si tenemos el favor de Dios nos da confianza. Pero segundo, quiero que vean en sus notas, el favor de Dios también nos hace imparables. No solo dice la Biblia, si Dios está con nosotros, pero luego hace la pregunta, ¿quién contra nosotros? Y la respuesta a esta pregunta es nadie. O sea, si Dios está a tu lado, no hay nada, ninguna arma forjada contra ti prosperará, hermanos. Nada te puede hacer. Pero si Dios está en tu contra, puedes tener el ejército más grande del mundo y nada te puede salvar. Nada. Hay un libro secular que se llama El punto clave de Malcolm Gladwell. Es un libro de liderazgo y habla de el punto de inflexión. Y el punto de inflexión, él dice que es el momento de masa crítica, el umbral, el punto de ebullición. Es el instante, dice él, que algo ordinario alcanza suficiente impulso para volverse imparable. Es ese momento que cambia todo. Y este libro habla de que todos en nuestras vidas llega un momento donde ahora sí las cosas como que todo el universo se alinea a tu favor y comienzan las cosas. Él dice, por ejemplo, en la física es cuando un objeto es desplazado de un estado estable de equilibrio hacia un nuevo estado. En economía, hermanos, es el momento en el que una tecnología emergente se convierte en el estándar de la industria. En la sociología es cuando un grupo suficiente de personas adopta un comportamiento hasta que alcanza la masa crítica y se vuelve viral. En los deportes, él dice, es el momento en que cambia el impulso del juego. Es cuando iban perdiendo, algo pasó, ahora de repente este equipo termina ganando. Podría decir, hermanos, que espiritualmente hablando para nosotros, este punto de inflexión es el punto de inflexión cuando tú crees sin ninguna reserva que Dios está a tu favor. Porque cuando tú crees que Dios está a tu favor, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a actuar como que Dios está a tu favor. Vas a obedecer como que Dios está a tu favor. Vean eso, por favor, el momento en que pasas de dudar a creer, de temer, a confiar, de soñar, a actuar. Ese es el punto de inflexión para el cristiano. De parar de hablar lo que un día ya ficticio y comienza a ser hoy. Amén. Ya. Hoy mismo. Vamos a entrarle. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero es el momento de parar de soñar y comenzar a actuar. Esa fe, hermanos, de confianza, no solo de confianza, pero de que esta sensación que nada puede pararte porque tienes a Dios a tu lado, es algo que de repente llega un cristiano a decir, oye, pues si esto es voluntad de Dios, pues hay que entrarle de todas maneras. Nada podrá pasar, nada podrá detener eso si Dios me está bendiciendo, hermanos. Y noten, la fe que nosotros tenemos que venció al mundo es la fe en Jesucristo, no una fe en nosotros mismos, es la fe en Jesucristo. Y como Él murió por nosotros, tenemos este favor divino, hermanos. Y hermanos, y sin embargo, ¿sabes el problema? Vean esto, no hacemos, no seguimos, no tomamos acción, porque somos escépticos del amor de Dios. Tantos cristianos dudan que Dios está a su favor.
Y no malentiendan, hermanos, cuando vemos en el libro de Josué, vemos que Acán peca. Acán peca y eso le cuesta 30 vidas al ejército de Israel por la desobediencia de un hombre. La bendición de Dios y el favor de Dios son dos cosas que pueden ir juntas o pueden estar separadas. Yo puedo estar viviendo en desobediencia y ahorita no tengo las bendiciones de Dios porque Dios no me las puede dar porque yo estoy mal. Pero jamás quiere decir que no tengo el favor de Dios. Porque cuando Dios Padre me ve a mí, no ve a Luis Montaño, Él me ve a través de la sangre de su Hijo. Y como me ve por medio de la sangre de su Hijo, no hay mal que puede hacer. Yo soy ya justificado, soy adoptado, soy hijo de Dios. Y muchas veces quizás con lágrimas en los ojos, Dios tiene que tratar conmigo porque ya me ama y me disciplina. Nunca deja el favor de Dios existir en mi vida. Pero piensen conmigo en eso entonces. Si nosotros no fuéramos escépticos, si no dudáramos de lo que Dios quiere hacer por nosotros, imagínense todas las cosas que estuviéramos haciendo por Dios en este momento. Segunda de Corintios 5, versículo 13 al 15, vean en sus notas. Porque si estamos locos, ¿es para quién? Para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos, ¿qué? Es el amor de Cristo que nos constriñe, dice, pensando esto. A ver, ¿y qué debemos de pensar? Que si Dios murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Y noten para qué murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que dice que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes lo que está diciendo? El amor de Dios que es para mí, eso es lo que nos constriñe. ¿A qué? A reconocer que aquel que murió por mí quiere que yo viva para Él. Él murió para que yo viva. El amor de Dios, vean por favor, el amor de Dios por ti se mostró con el hecho de que murió por ti. Y como les dije anterior, te quiere tanto que quiere toda la eternidad contigo. De tanto que Dios nos ama. En Josué 1:9 vimos que Dios le dijo a Josué, ve, sé valiente porque yo voy a estar contigo. ¿Qué es lo que a lo mejor Dios quiere que usted haga? Y no has hecho. No has hecho la llamada, no le has pedido perdón, no te has reconciliado, no has buscado a tu hijo, no has buscado a tu tío. Tienes temor de hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Dios promete que si está con nosotros, entonces nuestros enemigos no podrán hacernos nada. Noten por favor, Dios no te llama a algo sin acompañarte en ello. Amén. Donde Él envía, noten hermanos, Él respalda. Él va a estar con nosotros, ahí va a estar. Él es nuestro aval. Donde Él promete estar, Él permanece. Porque así lo promete. Nada puede detener si Dios está contigo, nada. No hay enemigo, no hay crítica, no hay circunstancia, ni pasado que tenga el poder para detenerte si Dios está a tu favor. Dios promete que, vean, si Él está con nosotros, nuestros enemigos no podrán hacernos nada. Pero esa promesa, hermanos, solo se activa cuando tú decides creerla y confiar en ella. Vemos un claro ejemplo de eso porque, hermanos, si hay alguien que fue pero pateado y maltratado, fue Pablo. Él fue azotado, encarcelado, naufragado, pero nunca se detuvo, hermanos. La Biblia dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, noten, el favor de Dios lo sostuvo más allá de toda oposición. ¿Habrá alguien aquí que no tiene oposición? Pero tienes algo mejor que la oposición, tienes a Dios. Y quiero que vean ahí en Romanos 8, por favor, abran sus Biblias otra vez ahí en Romanos 8. Ya les enseño hasta dónde llegó, porque en el versículo 31
comienza Pablo una línea de pensamiento. Es una razón de por qué Martín Lutero llamó Romanos 8 como el capítulo más importante de toda la Biblia entera. Romanos 8. Y noten por favor en el versículo 35. Él dice en el 31, pues si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Hace su argumento, ¿qué significa tener el favor de Dios? Y dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Quiero que noten, Pablo ha sufrido todas estas cosas. Y él dijo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero noten, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. ¿Y de qué está seguro Pablo? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar de qué? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, noten, la Biblia nos promete. Y me pongo a pensar de qué victoria te estás privando hoy por no creer que Dios te ama tanto, que Él está dispuesto a hacer todo lo que Él promete de hacer por ti, si solamente le entras al sí que Él tiene para ti. Amén. El favor de Dios, vean, no significa ausencia de lucha, sino garantía de victoria. Y por eso Pablo pudo decir, mira, ni la desnudez, ni los problemas, ni las tribulaciones, porque aunque él estaba venciendo, eso no quiere decir que él no tenía problemas. Nosotros podemos vencer por encima de los problemas. Y es por eso, jóvenes, tú puedes decidir mal y Dios siempre te va a amar, pero hay cosas que te pueden costar mucho. Hay jóvenes que van a decir, no, pues, ¿verdad? Como Sansón, me agrada esta persona y se casan mal. Y se casan mal, pero esperan que Dios haga los milagros que Él prometió, pero nunca fueron obedientes al sí. Entonces muchas veces a través de estragos y dolores y muchas dificultades, por fin ya Dios cede y ahora sí convierte el corazón. Y me ha tocado ver matrimonios que inician muy mal y terminan bien, y siempre fue después de un buen momento de dolor. Pero Dios quiere prevenir ese dolor. Y Él quiere que hagamos todas las cosas bien, porque hay un sí de favor aquí hacia nosotros. Entonces yo les digo que cuando tienes este sí en tu vida, si Dios está contigo, eso te debe de dar confianza. Esto te hace una persona imparable. ¿Quién contra ti? Pero noten tercero también, para terminar, también vemos que el favor de Dios nos da victoria. Sea lo que sea, nosotros vamos a tener victoria en Cristo. Cuando Dios está a nuestro lado, nadie puede oponerse con éxito a nosotros, contra nosotros. La victoria está asegurada por Dios mismo. Él pelea por nosotros, dice la Biblia. Un ejemplo bíblico de esto fue David contra Goliat. Y qué curioso cómo para todo Israel, ¿verdad? Goliat era, sin embargo, un hombre demasiado grande para ganarle. Y creo que por fe David decía, no hombre, mírale la cabeza a este loco, es un cabeza, ni modo que no le pegue. Y todo por diferentes tipos de ojos. Un gigante sin fe, o sea, una persona que ve un gigante sin fe, como los espías, ven el tamaño y se asustan y ya no le entran. Pero alguien con fe que cree que Dios está a su favor, ve a ese gigante y dice, no, es más, no necesito una piedra muy grande porque mira la cabezota que tiene este amigo. Si le pude matar a este también, ni modo que no le pegue. Pero a los ojos humanos, David parecía un muchacho que no tenía una oportunidad de ganar esta pelea. Pero la diferencia estaba, hermanos, en quién estaba al lado de David. Y él le dijo a Goliat,
Mira, tú vienes conmigo con espada y jabalí, lo que sea. Dice, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y luego David le dice, hoy, el día de hoy, todo mundo va a saber que hay un Dios en los cielos. Él no estaba buscando gloria para él. Él quería, hermano, ser como el primer cartel aquí, decapitó aquí a Goliat. Le dice, hoy te cortaré la cabeza, le dijo. Y todo mundo va a saber que hay un Dios en los cielos. ¿Por qué? Porque era ridículo este pleito. Esta guerra era ridícula. Era para que Goliat le ganara a David. Pero bien dice la Biblia, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No importa de qué tamaño sea el enemigo, no importa qué tan grande es tu problema, no importa qué tan imposible se sienta la situación. Si tienes el favor de Dios contigo, nada se puede levantar en tu contra. Y a lo mejor sientes ahorita que es en contra tuya, quizás como José lo sintió en la cisterna, o como José lo sintió, hermanos, cuando fue vendido como esclavo, o como José lo sintió en la cárcel. Pero vemos que todo eso Dios estaba obrando al favor de José, no en su contra, al favor. Entonces a lo mejor hay dolor ahorita, quizás hay sufrimiento. Pero cuando reconocemos que Dios está ahorita conmigo, quiere decir que de esto Dios va a sacar algo buenísimo que todavía no nos imaginamos. Pero la pregunta más grande es, ¿Dios está a tu favor? Ahora, hay hermanos que van a decir, sí, yo soy salvo, ya tengo el favor de Dios, ok. Pero ¿estás viviendo en obediencia de tú sí para que Dios actúe a tu favor? Porque eso es lo importante aquí. Cuando Dios está contigo, la victoria no depende de tus fuerzas, no depende de tu ingenio, no tienes que manipular para tener la victoria. Él va a traer la victoria. Y dice 1 Juan 5:7, noten, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria del creyente, noten, no está en lo que siente, sino en lo que cree. Y el versículo, hermanos, de esta mañana nos demuestra si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás, hermanos, vean, no estás viviendo victoriosamente, pero por miedo de Jesucristo. Si eres un hijo de Dios, ya venciste este mundo. Pero sabes, hermanos, lo que yo he descubierto, que cuando alguien no quiere a Dios, es porque no quieren algo que se imaginan de Dios, no por lo que Dios es, porque no conocen a Dios. Y muchos ahorita que se imaginan cosas de Dios, no quieren a ese Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Porque si conociéramos bien el amor y la intención que Dios tiene para ti, viviéramos todos en obediencia. Si estuviéramos convencidos del favor de Dios y lo que Él quiere para nosotros, estuviéramos completamente sumergidos en su voluntad. Porque fuera el amor de Cristo que nos constriñe, que nos motiva, que nos mueve. Es muy triste, noten, que cristianos vivan en derrota cuando pueden vivir victoriosamente en este mundo. Ahí hay un montón hijos del rey que viven en este mundo como indigentes. Es como que si usted tuviera un carro del año en su casa y decides mejor andar en camión. Y ahí estás en la espera con todas las frustraciones, con todos los pleitos de andar buscando este cambio, andar viendo a ver si ya pasó. No es que haya nada mal con andar en camión, pero te estás perdiendo del privilegio de manejar tu propio carro. Y hay muchos cristianos. Tienen todo el favor de la divinidad a su favor. Y viven como personas que no tienen a Cristo. Viven como personas que no saben y no reconocen de este favor divino.
Hay personas en mi vida que he estado muy agradecido por ellos porque ya sea que me auxiliaron, fueron de bendición, hicieron una gran diferencia. ¿Y sabes lo que sientes cuando alguien hace algo, un favor de que, wow, te salvó de mucho dolor de cabeza? Los ves con agradecimiento. Y cuando ves eso, estás dispuesto a dar tu vida por alguien a quien amas. Y alguien que hizo algo por ti, te sientes como en deuda con ellos. Porque hicieron un favor para contigo. Y si humanamente lo comprendemos, ¿por qué se nos hace tan difícil rendirnos al Dios divino que no puede ver más para mostrarnos su favor hacia nosotros que haber muerto por nosotros? No hay más. No hay más. Pero entonces, si sabes que Dios está a tu favor, puedes lograr, por la fe en Cristo, tener un mejor matrimonio. Puedes tener hijos que son transformados. Puedes tener un trabajo en el que tienes victoria. Puedes servir en la iglesia con un espíritu renovado. Mucho tiene que ver si estás dispuesto a creer lo que Dios dice de ti. La victoria, hermanos, noten, no viene por el esfuerzo humano, sino por la conexión divina. La Biblia nos dice en Juan capítulo 15 que si permanecemos en Él y Él en nosotros, cualquier cosa que pidamos, Él lo cumplirá. Entonces, si Dios está con nosotros, esto debe de darte confianza. Si Dios está con nosotros, esto debe de hacerte ver que eres imparable. ¿Quién contra ti? Nadie contra ti. Y llegamos entonces y sabemos, ya tenemos la victoria. Entonces, ¿para qué desperdiciar la vida en desobediencia? ¿Por qué no hacer lo que Dios nos pide? ¿Por qué no terminando este servicio haces lo que requiere fe? A lo mejor le vas a tener que llamar a alguien para pedir perdón. Quizás hoy en la tarde tienes que ir a tu casa y hablar con tu cónyuge de algo que has tenido temor a hablar. Y por la fe, porque ya sabes que Dios está a tu favor, puedes tener pláticas con tus hijos que a lo mejor son necesarias tener. Quizás es tiempo ahora de renunciar trabajo y comenzar a ver la siguiente etapa para ti. Quizás es tiempo de tomar una acción que has tenido mucho temor de hacer porque estás agarrado de algo y estás inseguro del favor de Dios. Yo no sé, porque esto es muy diferente para todos nosotros. Muy diferente. Para mí, si fue un día a los 16 años, 17 años, rendir mi vida. Para mí se vio en una fase de que cuando me ofrecieron una beca para estudiar diseño gráfico, yo la negué para servir a Cristo. Para mí fue estar en un lugar donde ya estaba cómodo, nunca me imaginé dejar, con un buen salario. No tenía las presiones y ansiedades que me dan hoy en día aquí en Hermosillo, pero también inició con el tener que renunciar a todo eso para vivir por fe. Y el favor de Dios estuvo siempre sobre nosotros, aunque pasamos días durmiendo en el carro por no tener dinero para estar en un hotel. Dios nunca cambió, estaba Dios obrando. Y al ver hacia atrás veo que Dios fortaleció nuestra fe. Dormir con el carro prendido porque estaba nevando y sin un lugar donde ir. Sé lo que se siente sentirse como un indigente. Pero era el favor de Dios de todas maneras ahí. Estábamos operando con el favor de Dios porque yo y mi esposa decidimos cumplir con el sí nuestro. Usted tiene su sí que tiene que encontrar. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Si tú haces, yo hago. Y si Dios está contigo, pues ¿quién contra ti? Salmo 118, 6 dice, Jehová está contigo, no temeré. Jehová está conmigo, perdón, no temeré lo que me puede hacer el hombre.
Entonces, puedes vivir toda tu vida andando en camión, teniendo un carro nuevo en tu casa. O puedes vivir bajo el privilegio de ser un hijo de Dios. Todos decidimos. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que bendigas la predicación. Te pido, Señor, que obres en cada corazón. Te doy gracias, Señor, que podemos